Las profundidades del Océano Atlántico, cerca de la costa irlandesa, guardan celosamente los restos de una tragedia que más de un siglo después sigue supurando misterio y controversia. Recientes expediciones han arrojado luz sobre una tumba de acero que yace en la oscuridad, revelando a través de imágenes inéditas daños estructurales que nunca antes se habían mostrado con tal claridad. Estas nuevas visualizaciones del RMS Lusitania no son solo fotografías de un naufragio, son las piezas faltantes de un rompecabezas forense que ha dividido a historiadores, militares y políticos desde aquella fatídica primavera de 1915. El Lusitania, joya de la corona de la naviera Cunard Line y hermano gemelo del Mauritania, no es simplemente un barco hundido, es el epicentro de un debate sobre la ética de la guerra, las conspiraciones gubernamentales y la delgada línea entre una víctima civil y un objetivo militar legítimo. Dale like, suscríbete y comparte. ¡Comencemos! La historia de este gigante de los mares y su final catastrófico comienza mucho antes de que el torpedo impactara su casco. Se remonta al 1 de mayo de 1915 en el muelle de Nueva York. Aquel día, negros nubarrones cubrían la ciudad, un presagio meteorológico que parecía reflejar la tormenta geopolítica que se gestaba en Europa. A pesar de la lluvia y el viento, el Lusitania se preparaba para zarpar con destino a Liverpool. Era una maravilla de la ingeniería eduardiana, un palacio flotante diseñado para deslumbrar. Los pasajeros de primera clase, muchos de ellos miembros de la alta sociedad estadounidense y británica, se maravillaban ante el lujo ostentoso que los rodeaba. Ascensores eléctricos, una inmensa escalinata central, columnas corintias que sostenían techos altos y un comedor principal decorado con muebles de estilo Luis XIV, caoba tallada y detalles dorados. En ese ambiente de opulencia, la guerra que desangraba a Europa parecía una realidad lejana, casi ajena. Sin embargo, la muerte ya había comprado su boleto para la travesía. Lo que muchos de esos pasajeros ignoraban, o elegían ignorar, era que el Atlántico Norte se había convertido en un tablero de ajedrez mortal. En 1915, la Primera Guerra Mundial estaba en pleno apogeo, y Alemania, asfixiada por el bloqueo naval británico, había recurrido a una nueva y terrorífica arma, el submarino, o U-Boot. Los submarinos alemanes desplegados en el océano tenían la misión de estrangular el tráfico comercial hacia Gran Bretaña, cortando los suministros vitales para la isla. La respuesta británica, orquestada por el entonces Primer Lord del Almirantazgo, Winston Churchill, fue una estrategia de guerra naval que desdibujaba las reglas del conflicto. Churchill ordenó camuflar buques de guerra como si fueran inofensivos barcos mercantes. Esta táctica, conocida como los barcos Q, tuvo un efecto devastador en las reglas de enfrentamiento. Provocó que los comandantes de submarinos alemanes dejaran de seguir el protocolo de advertencia previa y comenzaran a torpedear buques sin aviso, abandonando a las tripulaciones a su suerte, ya que cualquier barco mercante podía ser una trampa mortal disfrazada. En este contexto de paranoia y violencia, la embajada alemana en Washington tomó una medida sin precedentes. Unos días antes de la partida del Lusitania, publicó un aviso en varios periódicos norteamericanos, un recuadro negro que advertía con frialdad burocrática sobre el peligro inminente. El texto recordaba a los viajeros que existía un estado de guerra entre Alemania y Gran Bretaña, que la zona de guerra incluía las aguas adyacentes a las islas británicas, y que según advertencias formales del gobierno imperial alemán, los barcos que llevaran la bandera de Gran Bretaña eran susceptibles de ser destruidos. La advertencia concluía con una sentencia escalofriante. Los pasajeros que viajaran a la zona de guerra en barcos de Gran Bretaña o de sus aliados lo hacían por su cuenta y riesgo. Muchos vieron este anuncio, pero la fe en la velocidad y el tamaño del Lusitania, apodado el Galgo de los Mares, hizo que la mayoría desestimara la amenaza. El capitán del Lusitania, el veterano William Turner, era consciente del peligro. Tras ser informado por el Almirantazgo sobre la actividad submarina en la zona, había redoblado la vigilancia en el puente y en las cubiertas. Sin embargo, la travesía estuvo marcada por una inquietante soledad. Cuando el transatlántico se aproximó a las costas de Irlanda, la zona más peligrosa del viaje, Turner esperaba encontrar la escolta de la Royal Navy, una práctica habitual para proteger a los buques de alto valor. Para su sorpresa y consternación, el horizonte estaba vacío. No había destructores ni cruceros para proteger al gigante. A pesar de la vulnerabilidad,
Turner tomó la decisión de proseguir la ruta para llegar a la seguridad del puerto de Liverpool cuanto antes. Pero el destino tenía otros planes. Una densa niebla descendió sobre el mar, obligando al capitán a reducir la velocidad a unos 15 nudos y a hacer sonar la sirena de niebla, anunciando su posición a cualquier nave cercana, amiga o enemiga. Mientras el Lusitania navegaba a ciegas bajo la superficie, el depredador acechaba. Eran las 14 horas del 7 de mayo de 1915. El submarino U-20 de la Marina Imperial Alemana, bajo el mando del capitán Walter Schwieger, se encontraba en una situación precaria. Regresaba a su base con el combustible casi agotado y con un solo torpedo restante en sus tubos de lanzamiento, tras haber hundido ya 3 buques en esa patrulla. Schwieger, observando la superficie a través del periscopio, divisó una silueta masiva que navegaba por estribor. En su cuaderno de bitácora, el capitán alemán anotó con precisión clínica: un 4 chimeneas y 2 mástiles. Parece ser un buque de pasajeros de grandes dimensiones. La niebla comenzó a disiparse, el cielo se abrió y el Lusitania, que había reducido su marcha, se presentó como un blanco perfecto. El U-20 maniobró y se colocó frente al objetivo a una distancia de unos 700 metros. Schwieger dio la orden. El último torpedo salió disparado, dejando una estela de burbujas mortales en el agua fría. Dale like, suscríbete y comparte. El impacto fue devastador. El informe oficial del submarino dejó constancia del momento. Impacto detrás del puente. La nave se detiene y escora rápidamente. Al mismo tiempo se hunde a proa. Lo que sucedió a continuación es el núcleo del misterio que las nuevas imágenes del naufragio ayudan a esclarecer. Tras el impacto inicial del torpedo, una segunda explosión, mucho más violenta y profunda, sacudió las entrañas del barco. Esta segunda detonación condenó al Lusitania. El enorme transatlántico se inclinó violentamente, haciendo que el lanzamiento de los botes salvavidas fuera una tarea casi imposible. De los 48 botes disponibles, solo 6 pudieron ser arriados con éxito. El pánico se apoderó de las cubiertas, mientras el barco gemía y se retorcía. En tan solo 18 minutos, una velocidad aterradora para un barco de ese tamaño, el Lusitania desapareció bajo las olas, llevándose consigo a 1.192 almas. Entre los muertos, se contaban 94 niños y 35 bebés, víctimas inocentes del mayor desastre marítimo ocurrido hasta entonces en el transcurso de la Gran Guerra. La magnitud de la tragedia envió ondas de choque a través del Atlántico. En el Reino Unido y en los Estados Unidos, de donde procedían muchas de las víctimas, la indignación fue absoluta. La prensa y los políticos hablaron inmediatamente de barbarie y de crimen de guerra. La imagen de los cuerpos de los niños recuperados del mar se utilizó para avivar el sentimiento antialemán. Sin embargo, con el paso del tiempo y el enfriamiento de las pasiones bélicas, el análisis histórico sugiere un cambio de paradigma. El Mar del Norte había sido declarado zona de guerra por los propios británicos, quienes aplicaban una política de bloqueo total, dispuestos a mandar al fondo del mar cualquier embarcación enemiga, incluso aquellas que solo transportaran alimentos para la población civil alemana. Esta estrategia de hambre se apoyaba en la supremacía de la Royal Navy. Londres, en su arrogancia naval, había despreciado a los submarinos U-Boot, considerándolos un arma huidiza, tramposa y asquerosamente no inglesa. No obstante, estas máquinas resultaron ser letalmente efectivas, cambiando para siempre la naturaleza de la guerra naval. Alemania, acorralada por la opinión pública mundial, se defendió con un argumento que durante décadas fue desestimado como propaganda. Afirmaron que el Lusitania no era un simple barco de pasajeros, sino un buque militar auxiliar camuflado. Sostuvieron que su misión oculta era romper el bloqueo de las islas británicas y que en sus bodegas transportaba un arsenal clandestino. Según Berlín, el barco llevaba 4 millones de proyectiles fabricados en Estados Unidos, Stonoko, repartidos en 5.400 cajas, además de toneladas de cobre y latón, destinados a la industria bélica. Esta acusación transformaba al Lusitania de una víctima inocente a un contrabandista de guerra, un arsenal en alta mar que utilizaba a civiles como escudos humanos. El paso de los años ha dado la razón a la versión alemana, y las recientes exploraciones del pecio han sido fundamentales para confirmar esta realidad. Las imágenes inéditas de los daños en el casco,
obtenidas por expediciones modernas, muestran patrones de destrucción que no concuerdan únicamente con la cabeza explosiva de un torpedo de la época. En el verano de 2011, una expedición submarina accedió a los restos del Lusitania con tecnología robótica avanzada. Lo que encontraron entre los escombros y el limo del fondo marino fue la prueba definitiva. Las bodegas del Gran Transatlántico estaban, en efecto, repletas de munición. Se identificaron millones de balas del calibre .303, así como fusibles y otros materiales explosivos. Este hallazgo es crucial, porque explica la segunda y fatal explosión. El torpedo alemán perforó el casco, pero fue la ignición de la carga secreta lo que destrozó el interior del barco, provocando que se fuera a pique en cuestión de minutos. Si el Lusitania hubiera llevado solo pasajeros y carga general, sus compartimentos estancos y su diseño robusto probablemente le habrían permitido mantenerse a flote el tiempo suficiente para el rescate, o al menos hundirse mucho más lentamente. La presencia de las 5.400 cajas de munición convirtió al barco en un polvorín flotante. Los manifiestos de carga reales, que habían sido ocultados y sustituidos por documentos falsos que solo listaban comida y pasaje, confirman que el material de guerra fue embarcado en Nueva York, violando las leyes de neutralidad que Estados Unidos afirmaba mantener en ese momento. La confirmación de la carga letal del Lusitania reaviva la sombra de la conspiración política que apunta a Winston Churchill. Historiadores se preguntan si el transatlántico fue sacrificado deliberadamente. Documentos desclasificados revelan que la inteligencia británica sabía el 1 de mayo, día del zarpe, que el submarino U-20 patrullaba la ruta exacta. A pesar de esta información crítica, no se ordenó desviar el barco. Más condenatoria aún es la gestión de la escolta. El crucero Juno, asignado para proteger al Lusitania a la entrada del Mar del Norte, recibió órdenes directas del almirantazgo de abandonar la zona justo antes de la llegada del transatlántico. El Lusitania quedó solo, un cebo irresistible en aguas infestadas. Esta decisión alimenta la teoría de que el objetivo geopolítico de Gran Bretaña era desesperado: provocar la entrada de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial. La muerte de ciudadanos estadounidenses era la única palanca para mover a la opinión pública norteamericana del aislacionismo a la intervención. Bajo esta luz maquiavélica, las 1.200 personas que perecieron se convirtieron en daños colaterales, en un frío cálculo estratégico. Aunque el presidente Woodrow Wilson no declaró la guerra hasta 1917, el hundimiento fue el punto de inflexión psicológico, creando una narrativa moral que facilitó la entrada final de Washington. Hoy, las imágenes inéditas del naufragio revelan daños internos nunca antes vistos. El metal retorcido hacia afuera indica explosiones internas, y los restos de la carga ilícita están esparcidos. Estas imágenes documentan no solo un naufragio, sino una mentira de Estado que costó miles de vidas, evidenciando la dualidad del Lusitania: un palacio y un buque de guerra, una víctima y un arma. Dale like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.